del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, para definir lo que es la lesión o la definición de la lesión renal aguda, se considera que es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por una disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular, y esta va a llevar a una disminución de la eliminación de los productos de desecho nitrogenados, pues de los que normalmente se encarga el riñón, y que tiene una característica adicional, y es que todos estos cambios que se presentan son potencialmente reversibles. Han existido, digamos, en los últimos años varios consensos tratando o buscando definir la lesión renal, y el último consenso es el de CADIGO, el cual nos hace o nos divide la lesión renal aguda en 3 estadios. Y lo primero acá a destacar es que hay 2 elementos que son los que van a permitir definir esos 2 estadios, que son la creatinina y el volumen urinario. Es decir, estos son los 2 marcadores o los 2 puntos sobre los cuales vamos a basar para hacer la definición. Con estos 2 elementos, entonces, tenemos 3 estadios de acuerdo a qué tanto o qué tanto se eleva la creatinina o qué tanto disminuye o está comprometido el gasto urinario. Y adicionalmente, de forma más reciente, para el año 2017, se introdujo como una nueva condición a la lesión renal aguda previamente definida, y es la de la enfermedad renal aguda. De tal forma que la lesión renal aguda es aquella que se presenta en los primeros 7 días, con ese compromiso, bien sea de la creatinina o de la función renal, pero pasados esos 7 días empezamos a hablar ya de una enfermedad renal aguda que se va a extender desde el día 7 hasta el día 90, y donde en general se conoce pues que hay daño renal estructural. Pasados esos 90 días y habiendo compromiso bien sea de la función o de la estructura renal, ya estaríamos pues frente a una enfermedad renal crónica. Acá en la parte superior les quiero o quisiera destacar cómo esa enfermedad, esa lesión renal aguda, vemos que en general suele presentarse pues después del segundo día, es decir, pasadas 48 horas desde el inicio del compromiso renal, y esto en parte por la dificultad pues misma de la caracterización o con lo limitado, con la limitación que existe respecto a cómo se va a identificar, puesto que esto se hace con la creatinina, y es más o menos pasado ese tiempo, 24 o 48 horas, cuando teniendo un compromiso de la función renal, vamos a poder ver pues el cambio, ¿sí?, en estos marcadores que tenemos para hacer el diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, entonces, acá empezamos ya a ver que es una condición muy importante con los siguientes datos. En el ámbito ambulatorio, probablemente pues no sea tan frecuente, menos del 1%, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ya pasa a evaluar los pacientes que están hospitalizados, este porcentaje aumenta de forma considerable, de tal forma que en varias series se ha encontrado que en pacientes hospitalizados la lesión renal aguda alcanza alrededor del 20%, y cuanto mayor complejidad tenga la institución, suele encontrarse mayor compromiso por lesión renal. Representa aproximadamente el 4% de los ingresos hospitalarios, y otro elemento muy importante es que aquellos pacientes críticos o que están en UCI, en general se describe que la presencia o hay presencia de lesión renal aguda en más del 50%, y se ha encontrado que alcanza aún hasta el 70% de estos pacientes. Y no solamente es de destacar el hecho pues de la alta prevalencia, ¿sí?,
y cuanto más complejo el paciente, pues mayor presencia de la lesión renal aguda, sino que también esto tiene implicaciones en la mortalidad de estos pacientes, siendo pues teniendo la posibilidad de que hasta el 50% de los pacientes que hacen compromiso renal grave pues vayan a tener una mortalidad en relación con esto. Y el otro detalle pues muy importante a resaltar es que casi que en una cuarta parte de las ocasiones no es reconocida esta función renal, sobre todo pues cuando el compromiso no está en grave o cuando no hay manifestaciones clínicas evidentes. Y vemos acá en esta gráfica el comportamiento que ha tenido la lesión renal, ¿sí? Entre 2000 y 2009 en los Estados Unidos con respecto al requerimiento de terapia dialítica, y vemos como con el paso de los años lo que se ha visto es un aumento progresivo de la necesidad de terapia dialítica en estos pacientes. Esta gráfica nos permite conocer como un aproximado por regiones, ¿sí? Por regiones o por continentes, donde vemos pues que en Latinoamérica la incidencia es de alrededor del 30% de lesión renal aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para desarrollarla, para estar atentos y vigilantes pues, con nuestros pacientes? Entonces uno podría dividirlo como en tres grandes grupos. Factores que tienen que ver con el paciente, medicamentosos y procedimientos. Los factores que tienen que ver con el paciente, dentro de los factores que tienen que ver con el paciente, encontramos la edad avanzada, en general los pacientes mayores de 75 años, el tener ciertas comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad hepática, tener enfermedad renal crónica previamente, tener aterosclerosis, otras condiciones como la sepsis, ¿sí? Tener un síndrome de lisis tumoral, una rabdomiolisis, eso con respecto a los del paciente. Factores y medicamentos, y este probablemente sea un elemento que siempre haya que buscar a la hora de enfrentarnos a estos pacientes, entonces hay que tener cuidado con medicamentos como los AINES, ¿sí? Los IECAS, los beta bloqueadores, los aminoglucósidos, la anfotericina B. Y definitivamente hay algunos procedimientos grandes, invasivos, que se han descrito también pues, de forma clásica como asociados a un alto porcentaje de lesión renal aguda, aunque en general se ha visto pues disminución con el paso del tiempo en estos procedimientos, pero siempre habrá algunos procedimientos que conlleven un mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Y adicionalmente, pues, o como un elemento para tener en cuenta también, vemos como en esa definición ya no de lesión renal aguda, sino de enfermedad renal aguda, vamos a tener, sí, hay que subclasificar a su vez estos pacientes como en A, B o C. Un estadio 0 y ese a su vez en A, B o C. Los estadios 1, 2 y 3 son los ya conocidos estadios de CADIGO, pues para la lesión renal aguda. El estadio A es aquel que no cumple los criterios B o C. El estadio B, ¿sí? es aquel que aún tiene indicaciones de que hay compromiso de la reserva glomerular, y el estadio C es aquel en el cual no se cumple pues la elevación del 1.5 veces para ser en estadio 1, pero el nivel de creatinina aún no ha llegado a la línea de base del paciente. Bueno, y teniendo en cuenta, o hay que tener también la consideración de que estos pacientes tienen un mayor riesgo de progresar a enfermedad renal crónica, ¿sí? O sea, esto es un continuo que en caso de no tener las condiciones o no propiciar el manejo adecuado en el paciente con lesiones renal agudas, se puede llegar o se puede progresar hasta la enfermedad renal crónica. Y para esto, para que suceda este fenómeno, se han
identificado los siguientes factores de riesgo. Entonces, nuevamente, los pacientes de edad avanzada, los que ya tienen un compromiso previo de su tasa de filtración glomerular, comorbilidades como la falla cardíaca, la hipertensión, la historia, ¿sí?, de lesión renal aguda de forma recurrente, la severidad que tuvo el paciente de la lesión renal aguda y pues como ya hemos mencionado, con ese compromiso con el que queda el paciente de su tasa de filtración glomerular. Esto solamente para mencionar cómo, o para, digamos, ver de forma más gráfica cómo estos pacientes que hacen mayor compromiso o que su lesión renal aguda pues digamos que de más alto grado, van a tener una mortalidad, van a tener mayor mortalidad. Vemos acá, esto es pues de un estudio publicado en el año 2016, cuando se usaba la clasificación RIFLE, pero que podemos, digamos que traspolar a la clasificación CADIGO actual, donde aquellos pacientes que, digamos, en este grupo serían aquellos que hoy llamamos los CADIGO 3, vamos a tener, como ya habíamos mencionado, una mortalidad hasta del 50%. Entonces, todo esto nos resalta pues la importancia de esta condición, de conocerla y de tratar de impactar en aquellos pacientes que tengan los factores de riesgo que también pues describimos. Con respecto a la etiología, entonces aún de forma pues clásica se ha descrito como en prerrenal, renal y porrenal, y esto se sigue usando este enfoque diagnóstico, ¿sí? Siendo aquella etiología prerrenal la más frecuente, seguida de la renal y finalmente la posrenal. En el paciente, en el contexto del paciente hospitalizado, veamos entonces acá cuáles son esas causas o esas condiciones que más frecuentemente van a estar asociadas al compromiso de la función renal. Entonces, la primera de ellas es la necrosis tubular aguda, posteriormente la causa prerrenal, ¿sí? El compromiso de la función renal agudo sobre ya una enfermedad renal crónica establecida, el compromiso obstructivo. Digamos que en ese orden vamos a ver la presencia de la enfermedad renal aguda en el paciente hospitalizado. Y esta gráfica nos permite hacer como ese enfoque de alguna forma anatómico, ¿sí?, a la presentación de la lesión renal aguda. Entonces, habíamos visto que la lesión renal prerrenal es definitivamente la causa más frecuente. Pero, ¿cuáles son esas condiciones que se ven asociadas a ella? Entonces, en la lesión prerrenal vamos a tener pues como las causas más importantes la hipovolemia, ¿sí? Es decir, la pérdida de volumen, ¿sí?, la disminución efectiva del volumen, pero también podemos tener disminuciones relativas del volumen, como por ejemplo se ve en los estados de choque, ¿sí?, o en los estados de vasodilatación, pues en los estados de vasodilatación como el choque, o en ciertos estados como en un síndrome hepatorrenal o aún en la misma falla cardíaca. Esto con respecto a la condición prerrenal. Posteriormente, y para empezar a hablar como del compromiso renal, entonces podemos hacer un recorrido anatómico a través de todo el riñón, identificando diferentes puntos donde va a haber compromiso. Entonces podemos tener compromiso de la arteria renal por oclusión de la arteria, o sea, podemos tener compromiso vascular de grandes vasos y pequeños vasos, grandes vasos como en la arteria renal, cuando hay oclusión en ella, por ejemplo, por un proceso trombótico, o cuando estamos frente a una vasculitis de grandes o medianos vasos, podemos tener compromiso de la vasculatura mediana o de los pequeños vasos cuando hay, por ejemplo, en las condiciones donde hay microangiopatía trombótica, ¿sí? O las vasculitis ya, pero en este caso vasculitis de pequeños vasos. Podemos seguir avanzando en esta anatomía, tener compromiso glomerular por enfermedad glomerular, posteriormente
y siguiendo ya en los túbulos, entonces podemos tener necrosis tubular aguda. Continuando, podríamos tener una nefritis tubulointersticial. Posteriormente podríamos tener compromiso obstructivo intratubular, ¿sí? Y ahí terminaríamos como la revisión de las causas renales y posteriormente o finalmente podemos tener obstrucción postrenal que ya habíamos visto pues que es la minoría de las causas. Sin embargo, probablemente sea lo primero que debe descartarse, puesto que estos pacientes primero necesitan pues una rápida intervención y segundo van a responder en general muy bien cuando se hace el manejo de esa causa obstructiva. Entonces, para hablar pues como un poco más sobre la lesión renal aguda prerrenal, entonces ya hemos dicho, se ve en el contexto de una disminución del volumen efectivo, ¿sí? Y uno puede tener una disminución del volumen efectivo cuando tiene un sangrado o en aquellos casos de depresión de volumen, cuando hay pérdidas, por ejemplo, gastrointestinales, renales, pérdidas en piel o, por ejemplo, formaciones de un tercer espacio en los pacientes con una pancreatitis, ¿sí? Uno puede tener disminución del volumen relativa, ¿sí? En los pacientes con falla cardíaca descompensada, con una cirrosis descompensada, pero uno puede también tener ese compromiso del volumen por alteración hemodinámica. Y en este aspecto van a ser muy importantes los medicamentos, ¿cierto? Los AINES que hacen, que llevan a la constricción de la arteriola aferente, o los IECAS o ARA2 que llevan a una disminución de la constricción de la arteriola tanto aferente como la arteriola deferente. Y también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen condiciones anatómicas y que cualquier alteración hemodinámica fácilmente pues, va a llevar a un compromiso de la función renal, por ejemplo, en pacientes ancianos, ¿sí? Que se pierde un poco esa capacidad de autorregulación y cuando ya existe, por ejemplo, compromiso estenótico, compromiso aterosclerótico de la arteria renal, fácilmente pues las mínimas variaciones en el estado hemodinámico pueden llevar a una lesión renal aguda prerrenal. Entonces, como elementos en esta función renal aguda prerrenal no existe una lesión estructural renal, ¿sí? Uno puede, si rápidamente pues se hacen las correcciones respectivas, puede llegar a una restauración de la perfusión renal y por tanto una resolución de la lesión renal. Y estos pacientes tienen pues en riesgo de desarrollar un compromiso ya intrínseco renal si no hay una rápida corrección. O sea, pasaríamos de tener una lesión renal aguda prerrenal ya a pasar a una lesión renal aguda renal. Entonces, vemos acá, solamente para destacar cómo es el comportamiento, ¿sí? Cuando hay una disminución de la perfusión, vemos cómo hay una respuesta tratando de aumentar la presión en la arteriola aferente, ¿sí? Por los mecanismos pues, autorregulatorios que ya veíamos en la charla de fisiología renal, pero como ciertos medicamentos van a quitar esa capacidad protectora pues, que tiene el glomérulo, como ya hemos visto, sobre todo medicamentos, llevando pues a una vasodilatación de la arteria aferente, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de los IECA o los ARA2, y llevando así a una consiguiente lesión renal aguda. Bueno. Un elemento diagnóstico muy importante que se debe tener en cuenta, pues, va a ser tanto la medición de la creatinina como también la medición del PUN. Y esto porque la relación del BUN y la creatinina nos va a permitir hacer un abordaje inicial de la lesión renal aguda o nos da pues dar como unas luces iniciales de frente a qué podemos estar presente con nuestro paciente. Entonces, aquellos pacientes que tienen una relación BUN-creatinina mayor a 20, uno
tiene una mayor sospecha de que está frente a una lesión prerrenal, y aquellos que tienen una lesión renal aguda, una relación buncreatinina menor a 20, uno puede ya estar pensando más en un compromiso renal. Sin embargo, esto no es absoluto y hay que siempre tener en cuenta que existen situaciones que pueden llevar a la elevación del BUN y por tanto elevar esta relación BUN-creatinina, como el sangrado gastrointestinal, aquellas alteraciones del metabolismo proteico, aquellos pacientes con estados catabólicos aumentados, como por ejemplo los pacientes con sepsis, aquellos pacientes que tienen una dieta muy rica en consumo de proteínas, sobre todo pues carnes cocidas, carnes vacunas cocidas, y que algunos pacientes tendrán por sus condiciones pues niveles de BUN disminuidos, ¿sí? Y que pueden pues falsamente darnos una relación disminuida, como en aquellos pacientes pues muy desnutridos, con bajo consumo proteico, los pacientes con enfermedad hepática. Entonces, a pesar de que es una herramienta que nos es útil, hay que tener en cuenta estas consideraciones a la hora de hacer la interpretación de la relación BUN-creatinina. Bueno, adicionalmente hay otros hallazgos de laboratorio que nos van a permitir conocer cuáles son, o nos van a permitir aproximarnos a una posible lesión renal aguda prerrenal. Entonces vemos acá nuevamente la relación BUN-creatinina mayor a 20. Generalmente estos pacientes en el uroanálisis pueden tener un sedimento aún normal o unos cilindros hialinos. Vamos a tener una fracción excretada de sodio menor a 1%, una fracción excretada de urea menor a un 35%. Y estos pacientes pueden tener también compromiso o disminución del volumen urinario, aunque esto, digamos que no podemos confiarnos de esto, porque hasta la mitad de los pacientes con una lesión renal aguda prerrenal pueden tener inicialmente una diuresis conservada. Bueno, ahora para hablar de el compromiso renal, ¿sí? Entonces veíamos ya que en la lesión renal aguda en la lesión renal aguda del paciente hospitalizado era la necrosis tubular aguda, la condición que se encontraba con mayor frecuencia. Vemos acá enumerados pues algunas de estas condiciones que ya hemos mencionado con respecto a la lesión renal aguda intrínseca. Entonces vemos acá la necrosis tubular aguda, la nefritis tubular intersticial, ¿sí? La obstrucción intratubular, las glomerulonefritis, el compromiso pues macrovascular y microvascular. Nuevamente destacar la lesión, la necrosis tubular aguda. ¿Por qué puede presentarse una necrosis tubular aguda? Entonces, uno en general se describen dos mecanismos. Uno de ellos es el isquémico y otro el nefrotóxico. Con respecto a lo nefrotóxico, podemos tener agentes externos o agentes pues, producidos en el mismo cuerpo. Los agentes externos en general son medicamentos dentro de los cuales pues, deben tener en cuenta con mayor frecuencia, o que están con mayor frecuencia asociados, los aminoglucósidos, ¿sí? La anfotericina, aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia, por ejemplo con platinos, o aún aquellos pacientes que llevamos a realización de imágenes y se les administra pues radiocontraste para la misma. Todos ellos pueden ser elementos nefrotóxicos que lleven a una necrosis tubular aguda. Y digamos que sustancias endógenas que pueden llevar también a la necrosis tubular aguda, la rhabdomiolisis o la misma hemoglobina cuando hay hemólisis intravascular. Pueden presentarse, pues, o pueden ser agentes nefrotóxicos que lleven a una necrosis tubular. La nefritis tubular intersticial, hay elementos, pues, o situaciones que con mayor frecuencia se asocian. Definitivamente los que se destacan son los medicamentos, pero también podemos tener procesos infecciosos, enfermedades autoinmunes, malignidad que pueden llevar a la nefritis tubular intersticial.
Uno puede tener obstrucción, ¿sí?, intratubular, sobre todo pues, en el caso de producción de paraproteínas, que se forman cilindros de cadenas de inmunoglobulinas, de cadenas ligeras, que van a hacer o que van a tener un efecto obstructivo, o la nefropatía también por cristales que llevan a la obstrucción intratubular. Las glomerulonefritis son un grupo pues, importante de enfermedades a tener en cuenta, que pueden ser primarias o secundarias. Ya todo esto pues, lo vamos a mencionar un poco más en detalle. Y el compromiso micro o macrovascular, bien sea pues uno puede tener compromiso macrovascular, por ejemplo, por eventos trombóticos o por aumento de la presión intraabdominal, que lleva también a ese compromiso de la perfusión macrovascular, o eventos microvasculares, como en el caso de las vasculitis, de las microangiopatías trombóticas. Entonces, la necrosis tubular aguda, vemos cómo se da más en relación con la sepsis y la hipovolemia, y menos probablemente pues con tóxicos, ¿sí?, menos relacionado con tóxicos. Uno puede tener, como ya hemos mencionado, presencia de sustancias nefrotóxicas, tanto intrínsecas como extrínsecas. En las extrínsecas siempre tener en cuenta los medicamentos, que son probablemente los elementos pues, que con mayor frecuencia se van a ver asociados a ella, pero vamos a tener nuevamente condiciones intrínsecas que nos pueden llevar que nos pueden generar nefrotoxicidad, con la consiguiente necrosis tubular aguda. De la necrosis tubular aguda sabemos pues que se han descrito varias etapas, ¿sí?, una de iniciación, extensión, mantenimiento, y finalmente vemos como en aquellos pacientes en los que se interviene rápidamente la causa de la necrosis tubular aguda, podemos llegar a una reparación, ¿sí?, al punto de tener aún hasta llegar a una condición similar a la inicial del paciente, ¿sí?, es decir, tener una recuperación casi completa. Esta gráfica nos permite conocer cuáles son aquellos sitios pues, que están o que son más susceptibles a tener una necrosis tubular aguda. Vemos acá pues, de forma interesante cómo en la corteza renal tiene un mayor aporte, ¿sí?, de oxígeno, pero a medida que vamos como profundizándonos en la médula, ¿sí?, en la médula tanto externa como interna, ese aporte de oxígeno va a ir disminuyendo. Y entonces la parte de los túbulos que quedan como en ese límite entre la corteza y la médula son las zonas más susceptibles de sufrir una necrosis tubular aguda, puesto que tenemos un menor aporte de oxígeno, y esas zonas requieren un aporte importante del mismo, puesto que son ricas en mitocondrias por la función que ellas cumplen. Entonces son fácilmente susceptibles de sufrir la necrosis tubular. Para hacer el enfoque diagnóstico de esta condición, entonces vamos a tener compromiso renal, por tanto una relación buncreatinina que esperamos que sea menor a 20 o menor a 15, un uroanálisis donde podemos tener unos cilindros granulares, una densidad urinaria baja, también lo podemos encontrar en el uroanálisis, un sodio urinario mayor a 20, ¿sí?, una fracción excretada de sodio mayor al 1% y de urea mayor al 50%. Y en general, cuando hace una imagen, uno pues no espera encontrar ningún hallazgo significativo. De una vez mencionamos pues que lo que uno debe hacer ante estos hallazgos es buscar nefrotóxicos, si se los encuentra, retirarlos y vigilar pues de tal forma que si usted interviene de forma temprana puede tener una recuperación completa. La glomerulonefritis aguda, sabemos que el espectro de presentación puede llegar a ser muy amplio, desde pacientes que son asintomáticos hasta pacientes que hacen glomerulonefritis rápidamente progresiva. Probablemente la forma de presentación más frecuente de estos pacientes sea
el síndrome nefrítico, pero también podemos tener pacientes con síndrome nefrítico nefrótico. Las glomerulopatías agudas, acá solamente pues como para recordar que estas pueden ser primarias y secundarias y que en la búsqueda de la secundaria siempre hay que tratar de descartar compromiso sistémico, pues de acuerdo a cuál sea la presentación clínica de nuestro paciente, donde podemos tener en esas causas secundarias compromiso infeccioso, autoinmune, metabólico, neoplasias, tóxicos. Todo esto pues en la búsqueda de esas posibles glomerulopatías agudas. La nefritis tubulointersticial es una condición prevalente y más pues en el contexto del paciente con lesión renal aguda, donde un porcentaje significativo, por ejemplo, de las biopsias renales que se realizan en pacientes con lesión renal aguda corresponde a la nefritis tubulointersticial, describiéndose pues en algunas series alrededor del 20%, pero también hasta el 27% de biopsias compatibles con nefritis tubulointersticial. Con respecto a la etiología, ya hemos mencionado que los fármacos son pues, los elementos estrella en la nefritis tubulointersticial, representando alrededor del 75% de las causas. Posteriormente, infecciones, enfermedades sistémicas. Dentro de los fármacos, siempre tener en cuenta los AINES, los antibióticos, ¿sí? Como las cefalosporinas, el trimethoprim, la rifampicina. Hay también, se han visto también asociados los antituberculosos, los diuréticos, los inhibidores de bomba de protones, la ciprofloxacina. Vemos que son un grupo de fármacos que se usan con mucha frecuencia, ¿sí? Y que siempre deben ser buscados en estos pacientes. Con respecto pues, a la etiología infecciosa, podemos tener infecciones bacterianas, infecciones virales. Dentro de ellas se pueden contar la legionela, la leptospira, el citomegalovirus, ¿sí? El Mycobacterium tuberculosis, el Epstein-Barr, el enterococo, las enfermedades sistémicas, en general, pues las enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, como el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren, pero también podemos ver pues condiciones como la sarcoidosis. Y vemos acá, digamos que de forma clásica se ha descrito la tríada, ¿cierto?, para el diagnóstico de la nefritis tubulointersticial, como el RAS, la fiebre y la eosinofilia, pero esta apenas está presente en el 10% de los pacientes, siendo pues cada uno de estos elementos individuales probablemente estando presente en una mayor cantidad de pacientes, sin que su ausencia nos permita descartar una nefritis tubulointersticial. Eso con respecto a este elemento. Ahora, para hablar del compromiso vascular, ya habíamos dicho que podemos tener compromiso de grandes vasos por émbolos, por disecciones, por una trombosis vascular, o por un aumento de la presión intraabdominal, pero también podemos tener compromiso ya de vasos pequeños en el contexto pues, de vasculitis de pequeños vasos, unas vasculitis ancas, las microangiopatías trombóticas, la hipertensión maligna. Bueno. Eso como con respecto a la descripción de las causas renales de la lesión renal aguda. Otro elemento que no debemos pasar por alto puesto que es un elemento diagnóstico con el que contamos día a día, casi que en todos los centros donde se ven pacientes, es el uroanálisis. Y el uroanálisis, ¿sí?, con las anormalidades del sedimento nos van a permitir también, pues como tener algunos elementos que pueden apoyar el diagnóstico de ciertas condiciones. Entonces va a ser muy importante esa descripción por ejemplo, cómo son los cilindros, ¿sí? Cómo son los cilindros para hacer el abordaje diagnóstico también de nuestros pacientes. Ahora, finalmente, pues como para hablar del compromiso postrenal, entonces sabemos que este es el menor porcentaje, pero el que siempre hay que pensar y siempre pues descartar de entrada con una imagen. Entonces uno puede tener un compromiso obstructivo superior o inferior. Ese superior uno lo puede dividir en un compromiso
intrínseco o un compromiso extrínseco. En los intrínsecos pues vamos a tener una obstrucción propia pues de la vía urinaria, donde puede haber nefrolitiasis, coágulos, un carcinoma de células transicionales o una compresión pues extrínseca por otras condiciones, como por ejemplo las masas, ¿sí? Las masas pélvicas, una fibrosis retroperitoneal. Y en el compromiso inferior, estos son condiciones más propias pues, de los pacientes de sexo masculino y mayores, donde vamos a tener elementos como la hiperplasia prostática benigna, podemos tener también pues, compromiso vesical, uretral pues más bajo con las fimosis o las valvas uretrales. Acá el elemento clave pues es garantizar la como el superar esa obstrucción, o sea, eliminar la obstrucción, pues como, con elemento, pues que con elemento que corresponda dependiendo de cada condición. Hay que tener en cuenta que cuando estos pacientes resuelven la obstrucción renal, en general pueden tener una diuresis posobstructiva muy importante, ¿sí? Pudiendo llegar aún hasta 20 litros al día, por lo cual es necesario hacer vigilancia y de acuerdo a eso hacer reposición de estas pérdidas pues, que puedan tener estos pacientes. Y adicionalmente podemos encontrarnos frente a una acidosis tubular hiperclorémica e hipercalémica que también pues, va a tener una mejoría luego de la corrección de la obstrucción. Acá entonces hemos hecho un recorrido por esas causas prerrenales, renales y postrenales, y ya teníamos adicionalmente pues esos elementos de la definición de la creatinina y el gasto urinario para hacer el diagnóstico, y eso es pues más o menos lo que se usa de forma frecuente en la práctica clínica. Pero sabemos que la creatinina no es el marcador ideal, porque esta, como vemos en esta gráfica, después de que llega pues esa injuria renal, va a pasar un tiempo considerable para que empiecen a verse, para que empiece a elevarse, ¿sí? Y para que uno pueda hacer el diagnóstico. Lo ideal sería que muy pronto, después de ocurrida la injuria renal, uno pueda hacer un diagnóstico para rápidamente hacer las intervenciones o hacer cambios pues, en el manejo, de tal forma que de forma también rápida pueda uno tener la recuperación de la función renal. Idealmente uno quisiera tener esa recuperación en las primeras 48 a 72 horas. Pero la creatinina, por ejemplo, no se afecta con caídas sutiles de la tasa de filtración glomerular, y esto al punto de que se dice que cuando ya hay compromiso por elevación de la creatinina, hay ya una disminución muy importante de la tasa de filtración glomerular, aún del 40-50% de la misma, ¿sí? El ascenso de la creatinina es lento, ¿sí? Luego de que, aun cuando haya una disminución súbita de la tasa de filtración glomerular, uno puede tener condiciones que aun cuando hay lesión renal aguda pueden tener, la creatinina puede verse disminuida, pues como de forma paradójica, y la creatinina adicionalmente no aumenta pues como de forma proporcional a la tasa de filtración glomerular, o sea, no puede uno confiarse porque no existe una relación directa para la misma. Entonces, estos son consideraciones pues, a tener en cuenta, y vemos acá en esta gráfica cómo uno tiene una exposición, ¿sí? Y esa exposición puede elevar biomarcadores de estrés, y estos serían los ideales pues, para la hora de yo determinar el compromiso renal, porque posteriormente vamos a tener pues biomarcadores de daño y biomarcadores ya de disfunción, que casi que eso es lo que tendríamos nosotros con la medición de la creatinina. Entonces vemos cómo estamos llegando muy tarde en el proceso diagnóstico de la lesión renal aguda. Y por esto, digamos que de forma más reciente, se han propuesto
otros biomarcadores, ¿sí? Otros biomarcadores que nos permitan conocer de forma más temprana el compromiso de la lesión renal. Entonces vemos allí como por ejemplo el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2 y la proteína de unión al factor similar a insulina 7, por ejemplo, se ha constituido pues como un elemento diagnóstico ya con aprobación de la FDA, siendo o teniendo pues el nombre de NephroCheck. Este NephroCheck se realiza con una muestra urinaria, es un biomarcador de estrés y vemos cómo rápidamente él va a empezar a elevarse aún a las 6 horas, entre 6 y 24 horas, pudiendo nosotros tener una respuesta más temprana. Hay estudios con este biomarcador, pues tanto para la lesión, pero también aún como para el pronóstico del paciente que hace la enfermedad renal aguda. Hay otros biomarcadores como el N-GAL, ¿sí? El marcador de daño renal 1, la cistatina C, la proencefalina, que no son de disposición fácil en nuestro medio, pero que sí se debe pues como propender por tenerlos y por hacer esos cambios a la hora de hacer el diagnóstico para hacer como para tener un diagnóstico más pronto y una intervención más pronta que nos permita mejorar los desenlaces de los pacientes que hacen lesión renal aguda. Esto es para resaltar lo mismo, uno lo que quiere es identificar aún el paciente que tiene riesgo de lesión renal aguda para no llevar pues ya al daño, al compromiso de la función renal, ¿sí? A la falla renal. Entonces, hay que tener en cuenta estos nuevos biomarcadores como elementos diagnósticos que probablemente nos van a cambiar esa definición de renal aguda en el futuro y ojalá pues sea en el futuro cercano. Ahora, uno siempre debe tener en cuenta en el paciente que en riesgo de lesión renal aguda, hacer o instaurar unas rápidas medidas de prevención. ¿Cuáles son esas, de forma general, esas medidas de prevención que uno podría brindarle al paciente, ¿sí? Brindarle al paciente en riesgo? Entonces, una rápida administración de antibiótico en infecciones graves, mantener un buen estado hemodinámico, una adecuada hidratación, evitar el balance, evitar pues el balance positivo de líquidos, sobre todo después del segundo día de hospitalización, el uso racional de diuréticos, eliminar todos aquellos medicamentos o elementos que puedan ser nefrotóxicos. Hay que hacer un monitoreo periódico de la función renal, por ejemplo, en sus pacientes hospitalizados, y una identificación rápida de la misma, tratando de corregir todas aquellas circunstancias que puedan estar generando la función renal, la lesión renal aguda, que en muchas ocasiones es multifactorial. Bueno, vemos acá, digamos que enumerados pues como algunos de estos elementos que ya habíamos mencionado, siempre pensar en los nefrotóxicos y eliminarlos, ¿sí? Garantizar un buen estado de volumen del paciente, la monitorización de la función renal, la hiperglicemia también hay que vigilarla y tratar pues en la medida de lo posible evitar los radiocontrastes, aunque seguramente pues habrá condiciones en las cuales esto deba realizarse. En los pacientes más que tienen un mayor compromiso, una lesión renal aguda más grave, probablemente van a necesitar manejo pues en altas dependencias, y vemos acá cómo inicialmente nosotros podemos hacer un control del paciente, digamos, desde el punto de vista muy clínico, sobre todo de su estado de su estado hemodinámico y de su estado de volemia, pero a medida que el paciente pues va avanzando en la severidad, ya como habíamos mencionado, va a necesitar pues manejo en UCI y en UCI,
donde ese estado de volemia pues debe ser monitorizado de una forma más estricta, aún pues con la presencia de una línea arterial para la evaluación de la presión de pulso, ¿sí? Y usando elementos como la ecocardiografía para hacer ajustes más finos de tal forma que el paciente, que podamos garantizar un adecuado estado de hidratación del paciente. Porque vemos pues como nos queda la idea de que el estado de hidratación es algo muy importante, ¿sí? Pero uno debería estar en un estado óptimo de hidratación, donde el balance ideal debería ser un balance cero. Porque digamos que uno puede caer en estos dos extremos, de unos protocolos que sean muy restrictivos, unos protocolos que sean muy liberales, y ninguno de ellos, más bien ellos pueden tener complicaciones, ¿sí? Como en el estado de deshidratación, la hipotensión, la taquicardia, el choque, la oliguria, puede aumentar la disfunción renal, pero los estados de sobrehidratación nos pueden llevar pues a edema, hipertensión, compromiso pulmonar y también pues disfunción renal. Entonces es importante esta aproximación que inicialmente puede ser clínica, ¿sí? Haciendo una evaluación clínica juiciosa del paciente, pero que va a necesitar pues otros procedimientos, digamos, más invasivos en el paciente que tenga una condición más avanzada. De forma general, en el paciente entonces prerrenal busca preservar esa función renal, hay que controlar las pérdidas de volumen y definitivamente pues tratar de identificar la o las causas para intervenirlas. En el compromiso renal siempre evitar, nuevamente acá se nos resalta el volumen, ¿cierto? La hipovolemia, la hipotensión, ¿sí? La hipotensión, los nefrotóxicos, hacer un monitoreo juicioso y hacer el manejo de la causa específica. En la posrenal, digamos que lo que hay que hacer es retirar la obstrucción o derivar pues de alguna forma la obstrucción y estar vigilantes de la fase poliúrica también pues como una posible complicación de esta condición particular. Ahora, los pacientes con lesión renal aguda pueden tener complicaciones metabólicas, gastrointestinales, cardiovasculares y hematológicas, y van a ser probablemente estas complicaciones o algunas de ellas, como la hipercalemia, la acidosis, el edema pulmonar, los que nos van a llevar a la instauración de una terapia de reemplazo renal, que es lo que vemos pues acá representado. Entonces a algunos pacientes para algunos pacientes no va a ser suficiente el manejo solamente de la causa, ¿sí? O el optimizar su estado hemodinámico. Entonces vamos a tener pacientes, por ejemplo, con sobrecarga de volumen que no responden a la terapia diurética, hipercalemia que no responde al manejo médico, acidosis metabólica grave que no responde al manejo médico, o pacientes con uremia, ¿cierto? Que también van a necesitar entonces el inicio de la terapia de reemplazo renal, que finalmente pues será lo último que queremos. Y digamos que en esa aproximación inicial del diagnóstico temprano de la lesión renal aguda buscamos no llegar acá al paciente que llegue a la terapia de reemplazo renal. Finalmente, esta gráfica pues para resaltar que los pacientes posterior al egreso hospitalario que hicieron lesión renal aguda necesitan un acompañamiento en el tiempo, de tal forma que aún aquellos que hacen una lesión renal aguda CADIGO 1 deberían tener algún control, ¿sí? Que puede ser probablemente más prolongado o más espaciado o más lejano en aquellos pacientes con compromiso leve. Por ejemplo, una CADIGO 1 podría ver a los pacientes en 6 meses, ¿sí? Hacer un seguimiento paraclínico, pero en aquellos pacientes que hicieron un compromiso importante, como un CADIGO 3, deben tener un seguimiento más juicioso y probablemente, pues como máximo debería uno verlos de forma ambulatoria en una semana. Lo importante es
hacer el seguimiento de tal forma que podamos establecer si el paciente progresó a una enfermedad renal aguda o finalmente a una enfermedad renal crónica, pues que va a necesitar intervenciones adicionales buscando disminuir o sí, disminuir como el tiempo de progresión o aún evitar nuevos eventos de lesión renal aguda. Entonces, muy importante el seguimiento juicioso de estos pacientes. Esto era pues como lo que tenía para decirles en la mañana de hoy. Quedo atento a los comentarios. Muchas gracias.